Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Destinos Cruzados, donde las historias más conmovedoras cobran vida. Hoy les traigo un relato que nos recuerda que a veces el destino nos empuja hacia donde realmente debemos estar, aunque el camino comience con un error. ¿Qué sucede cuando una joven sube al carruaje equivocado y ese simple error la lleva directamente al corazón de un hombre atormentado por la soledad? ¿Puede un malentendido transformarse en el inicio de un amor verdadero? Acompáñenme en esta historia de confusiones, secretos y segundas oportunidades que les hará creer en el poder del destino. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato de Destinos Cruzados. La plaza del pueblo de San Miguel del Valle hervía bajo el sol implacable de julio. Entre el bullicio de vendedores ambulantes, carruajes que llegaban y partían, y viajeros apurados, Inés Méndez ajustaba nerviosamente su modesto vestido azul mientras sujetaba con fuerza su única maleta de mimbre. Sus ojos castaños recorrían ansiosamente la hilera de coches de caballos, buscando el que supuestamente debía llevarla a la hacienda de los Álvarez, donde comenzaría su trabajo como institutriz para los hijos de la familia. «Disculpe, señorita», llamó un cochero de mediana edad, con uniforme impecable y sombrero negro. «¿Es usted la dama que se dirige a la hacienda?» El corazón de Inés dio un vuelco de alivio. «Sí, así es. Soy Inés Méndez. Perfecto. Suba, por favor». El patrón detesta los retrasos. El hombre tomó su maleta con eficiencia y la ayudó a subir al elegante carruaje negro con detalles dorados. Inés no notó el escudo nobiliario grabado en la puerta. No vio que el cochero fruncía levemente el ceño al escuchar su nombre. No percibió que este carruaje era demasiado lujoso para una simple institutriz. Estaba demasiado exhausta después de 3 días de viaje desde Madrid, demasiado ansiosa por comenzar su nueva vida lejos de las ruinas de su pasado. El carruaje avanzó por caminos de tierra bordeados de olivos centenarios. Inés observaba por la ventana el paisaje de la campiña española. Colinas doradas, pequeñas aldeas con casas encaladas, rebaños de ovejas guiados por pastores que saludaban al paso del elegante vehículo. Pasó más de 1 hora antes de que el carruaje girara por un camino privado flanqueado por cipreses altísimos. Lo que apareció ante sus ojos la dejó sin aliento. No era una simple hacienda. Era casi un palacio rural, una construcción monumental de 3 plantas con fachada de piedra clara, torres en las esquinas, jardines extensos con fuentes de mármol y establos que parecían más grandes que muchas casas del pueblo. El escudo de los Mendoza Valcárcel brillaba sobre el portón principal. «Debe haber un error», murmuró Inés, sintiendo que el pánico comenzaba a trepar por su garganta. El cochero ya había detenido el carruaje frente a la entrada principal. Antes de que Inés pudiera decir algo más, la puerta se abrió y apareció una mujer joven de unos 25 años, con un vestido de seda verde esmeralda y el cabello negro recogido en un elaborado peinado. Sus ojos oscuros evaluaron a Inés de pies a cabeza con una mezcla de sorpresa y algo que parecía diversión. «¡Finalmente! Pensé que no llegarías nunca», exclamó la mujer, extendiendo sus manos enguantadas. «Soy Leonor Mendoza Valcárcel. Bienvenida a nuestra humilde morada». Humilde era la última palabra que Inés habría usado para describir aquel lugar. «Señorita Mendoza, creo que ha habido una confusión. Yo debía ir a la hacienda de los Álvarez para trabajar como institutriz de sus hijos. Este carruaje...» «¿Los Álvarez?» Leonor soltó una risa cristalina. «Oh, querida, ese lugar está a 2 leguas al oeste, pero ya que estás aquí...» Sus ojos brillaron con algo que Inés no supo interpretar. «Quizás el destino te trajo exactamente donde debías estar». Antes de que Inés pudiera responder, un hombre apareció en el umbral de la puerta, alto, de espaldas anchas, con el cabello negro ligeramente despeinado y una mandíbula marcada que no sonreía. Vestía de negro casi completo, pantalones, chaleco, camisa apenas abierta en el cuello. Sus ojos grises tenían la frialdad del acero. «Leonor, ¿qué significa esto?». Su voz era grave, con un tono de autoridad que no admitía réplica. «Rodrigo, hermano, tenemos una invitada»,
respondió Leonor con inocencia exagerada. Esta encantadora señorita tuvo un pequeño inconveniente con su transporte. Rodrigo Mendoza Valcárcel observó a Inés con una intensidad que la hizo sentir completamente desnuda bajo su escrutinio. No era una mirada lasciva, sino algo más desconcertante. Era como si pudiera leer cada secreto que ella guardaba. Señor Mendoza, Inés hizo una reverencia torpe, sus mejillas ardiendo. Lamento profundamente la intrusión. Hubo un error con el carruaje. Si pudieran indicarme cómo llegar a... Es tarde, interrumpió Rodrigo, su tono sin emoción. Los caminos no son seguros después del ocaso. Leonor, prepara una habitación para la señorita. Se detuvo, esperando. Inés Méndez, completó ella, sintiendo que el mundo se inclinaba peligrosamente. Para la señorita Méndez. Rodrigo se giró para entrar, pero se detuvo. Cenaremos a las 8. Se espera puntualidad. Y desapareció en las sombras del interior. Leonor tomó a Inés del brazo con familiaridad sorprendente. No te preocupes por mi hermano. Su corteza es mucho más dura que su corazón. Ven, te mostraré tu habitación. Mañana resolveremos tu situación con los Álvarez. Pero esta noche, sonrió con complicidad, esta noche eres nuestra invitada. La habitación que le asignaron a Inés era más grande que toda la casa donde había crecido. Una cama con dosel de madera tallada, cortinas de terciopelo carmesí, un tocador con espejo ovalado, un armario gigantesco y una ventana que daba a los jardines donde las rosas trepaban por pérgolas de hierro forjado. Sobre la cama había un vestido verde claro, claramente preparado para ella. No puedo aceptar esto, protestó Inés, cuando una doncella joven llamada Marta entró para ayudarla a prepararse para la cena. Órdenes de la señorita Leonor, respondió Marta con una sonrisa amable, mientras ayudaba a Inés a quitarse el vestido de viaje polvoriento. La señorita insiste en que todos sus invitados se sientan cómodos. Mientras Marta la ayudaba a vestirse y le arreglaba el cabello en un recogido sencillo pero elegante, Inés intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Leonor era tan amable con una completa desconocida? ¿Por qué su hermano, claramente un hombre acostumbrado a dar órdenes, había aceptado tan fácilmente su presencia en la casa? A las 8 en punto, Marta la condujo al comedor. La sala era impresionante, una mesa de madera oscura que podía acomodar fácilmente a 20 personas, aunque solo había 3 lugares preparados. Candelabros de plata iluminaban el espacio con luz dorada. Pinturas de ancestros observaban desde las paredes con expresiones severas. Rodrigo ya estaba sentado a la cabecera, con una copa de vino tinto en la mano. Se había cambiado a ropa aún más formal, un traje negro impecable con chaleco gris. Cuando Inés entró, sus ojos grises la recorrieron brevemente antes de volver a fijarse en su copa, pero ella había visto algo cruzar por su rostro. Sorpresa, aprobación, puntual, comentó él. Una virtud rara en estos tiempos. Leonor entró inmediatamente después, radiante en un vestido color marfil. Inés, te ves hermosa. Ese color realza tus ojos. Se sentó con gracia y le hizo un gesto para que tomara asiento frente a ella, al lado de Rodrigo. Los sirvientes comenzaron a traer la cena. Sopa de ajo, cordero asado con hierbas, verduras de temporada, pan recién horneado. Era más comida de la que Inés había visto en meses. Su estómago rugió de manera poco elegante. «Come, por favor», dijo Leonor con calidez. «Te ves como si hubieras viajado por toda España». «Casi», admitió Inés, tomando su cuchara con manos temblorosas. «He venido desde Madrid». «¿Madrid?», Rodrigo habló por primera vez, su atención finalmente enfocada en ella. «Es un viaje largo para una joven sola. Las circunstancias me obligaron», respondió Inés, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Necesitaba un nuevo comienzo. «¿Familia?», preguntó él, y había algo en su tono que sugería que sabía que estaba tocando un tema doloroso. «Fallecida», mintió Inés a medias. Técnicamente, su padre había muerto hacía 2 años. Su madre la había declarado muerta para ella cuando Inés rechazó casarse con el hombre que le habían elegido. Un comerciante de 50 años, con manos sudorosas y aliento a tabaco. Leonor intervino rápidamente. «Rodrigo, querido hermano, estás siendo terriblemente maleducado. Inés es nuestra invitada, no una criminal bajo interrogatorio». «Mis disculpas».
dijo Rodrigo, pero no parecía particularmente arrepentido. La curiosidad es un defecto del que nunca he podido librarme. La cena continuó con conversación ligera sobre el pueblo, el clima, la cosecha del año. Inés notó que Leonor llevaba el peso de la conversación, haciendo preguntas sobre la vida en Madrid, compartiendo anécdotas sobre San Miguel del Valle. Rodrigo permanecía mayormente silencioso, observando, escuchando, bebiendo su vino con moderación pero constancia. No fue hasta el postre, una tarta de manzana con canela, que hizo que Inés casi llorara de placer, que Leonor dejó caer su bomba con la sutileza de un mazo. Inés, querida, he estado pensando, ¿por qué ir con los Álvarez? Tienen 3 niños terribles que han hecho llorar a 4 institutrices en 2 años. Aquí hizo un gesto elegante con la mano. Aquí podrías quedarte con nosotros. Inés casi se atragantó con un bocado de tarta. ¿Qué? Leonor. La voz de Rodrigo era una advertencia grave, pero su hermana lo ignoró completamente. Rodrigo necesita una esposa, ¿sabes? Tiene 32 años y se comporta como un ermitaño viejo. Toda la sociedad local habla de ello. Es absurdo. El silencio que siguió era tan denso que Inés podría haberlo cortado con un cuchillo. Rodrigo había dejado su copa con un golpe seco que hizo temblar la mesa. Leonor, suficiente. ¿Suficiente? Leonor se volvió hacia su hermano con exasperación dramática. Hermano, llevamos 3 años desde que Clara murió. 3 años de verte consumirte en esta casa como un fantasma. No es natural, no es sano. Inés deseó que la tierra se la tragara. Estaba atrapada en medio de una discusión familiar íntima, una intrusa testigo de secretos que claramente no le concernían. Clara, una esposa muerta. El dolor en los ojos de Rodrigo era tan profundo que Inés tuvo que apartar la mirada. Mi vida personal no es asunto tuyo, dijo Rodrigo, levantándose de la mesa. Y ciertamente no es apropiado discutirla frente a una extraña. Pero es que no quiero que seas un extraño para tu propia vida. Leonor también se puso de pie, sus ojos brillantes con lágrimas de frustración. Papá estaría destrozado si viera en lo que te has convertido. Un fantasma que camina por esta casa trabajando hasta el agotamiento, sin sonreír nunca, sin vivir realmente. Basta, una sola palabra, pero cargada con tal autoridad que Leonor se calló inmediatamente. Rodrigo se volvió hacia Inés, quien deseaba ser invisible. Señorita Méndez, le ruego acepte mis disculpas por esta escena inadecuada. Mañana al alba, mi cochero la llevará a la hacienda de los Álvarez. Que tenga buenas noches. Salió del comedor con pasos largos y furiosos. El sonido de una puerta cerrándose con fuerza resonó por toda la casa. Leonor se dejó caer en su silla, pero lejos de parecer arrepentida, tenía una pequeña sonrisa de satisfacción. Bueno, eso fue productivo. ¿Productivo? Inés la miraba con incredulidad. Acabo de presenciar una pelea terrible entre ustedes por mi culpa. No, querida. Leonor tomó un sorbo de vino con calma. Presenciaste el primer indicio de emoción real que mi hermano ha mostrado en 3 años. Créeme, es progreso. Inés negó con la cabeza, sintiéndose mareada. No entiendo. ¿Por qué haría esto? Ni siquiera me conoce. Leonor la observó con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Porque vi algo en ti cuando bajaste de ese carruaje, una chispa de determinación bajo toda esa ansiedad, una fortaleza que no has reconocido en ti misma, y porque se inclinó hacia adelante, porque mi hermano también la vio. Por primera vez en 3 años lo vi realmente mirar a alguien, realmente ver a otra persona. Está loca, susurró Inés. Probablemente, admitió Leonor con una risa, pero a veces la locura es la única respuesta cuerda a una situación imposible. Rodrigo está muriendo aquí, Inés, lentamente, pero muriendo. Desde que Clara falleció, él se cerró. Trabaja de sol a sol, administra cada detalle de las tierras, se preocupa por cada aldeano, pero no vive, no siente. No existe como persona, solo como función, pero usar a una extraña para
Inés buscaba las palabras correctas. No te estoy usando, interrumpió Leonor con seriedad. Te estoy ofreciendo una opción. Los Álvarez te pagarán una miseria por soportar a 3 demonios infantiles. Aquí, hizo una pausa, aquí podrías tener una vida real, una posición, seguridad, respeto, como esposa de su hermano, dijo Inés con tono plano. Un hombre al que no conozco y que claramente no tiene el menor interés en mí. Todavía no, sonrió Leonor. Pero dale tiempo. Rodrigo es muchas cosas, pero no es ciego. Y tú, querida Inés, eres exactamente lo que él necesita, aunque aún no lo sepa. Inés se levantó de la mesa, su mente girando. Con su permiso, señorita Leonor, me gustaría retirarme. Ha sido un día largo, por supuesto. Leonor se puso de pie con gracia. Pero piénsalo, Inés, solo piénsalo. A veces el destino nos pone en el lugar exacto donde necesitamos estar. ¿No es extraño que subieras al carruaje equivocado justo hoy, justo cuando yo estaba pensando en cómo ayudar a mi hermano? Inés no respondió. Subió a su habitación prestada con la cabeza dando vueltas, el corazón latiendo demasiado rápido. Se quitó el vestido verde con manos temblorosas y se puso el camisón sencillo que encontró doblado sobre la cama. Mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, pensó en las palabras de Leonor. Destino. No, eso era romántico y absurdo. Había sido un simple error, un cochero confundido. Nada más. Mañana iría con los Álvarez. Comenzaría su trabajo como institutriz y esta extraña noche quedaría como una anécdota curiosa que quizás contaría algún día. Pero cuando apagó las velas y se acostó en esa cama demasiado suave, demasiado grande, no pudo evitar pensar en los ojos grises de Rodrigo Mendoza Valcárcel, en el dolor que había visto allí, tan profundo que parecía no tener fondo, en la advertencia de su voz cuando había dicho el nombre de Clara, y en algún rincón de su corazón, tan pequeño que apenas se atrevía a reconocerlo, sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué habría sucedido si... No, se obligó a cerrar los ojos. Mañana dejaría este lugar y estas fantasías imposibles. Pero el destino, como Inés pronto descubriría, raramente acepta nuestros planes. Se despertó con el canto de los gallos. La luz del amanecer entraba por la ventana en tonos dorados y rosados. Inés se levantó rápidamente, se lavó en la palangana de porcelana que habían dejado preparada y se vistió con su propio vestido, ahora limpio y planchado, cortesía de Marta. Cuando bajó al comedor, esperaba encontrar a Leonor esperándola para el desayuno. En cambio, solo estaba Rodrigo, sentado ante un plato de huevos y jamón, leyendo lo que parecía ser correspondencia comercial. «Buenos días», dijo Inés, insegura si debía entrar o retroceder. Él levantó la vista, y por un momento, algo suavizó sus rasgos duros. «Buenos días, señorita Méndez. Por favor, tome asiento. Leonor rara vez se despierta antes del mediodía». Inés se sentó con cuidado, y un sirviente inmediatamente le sirvió café humeante y colocó un plato con tostadas y mermelada frente a ella. El aroma era embriagador. «Lamento lo de anoche», dijo Rodrigo, doblando cuidadosamente su carta. «Mi hermana tiene buenas intenciones, pero carece de tacto». «No hay nada que perdonar», respondió Inés, añadiendo azúcar a su café. «Es evidente que se preocupa por usted. A veces la preocupación puede ser tan dañina como la indiferencia». Hubo un tono amargo en su voz, especialmente cuando está basada en malentendidos. Inés tomó un sorbo de café, sintiendo el calor extenderse por su pecho. «¿Puedo hacerle una pregunta, señor Mendoza?» «Rodrigo, por favor». «Y sí. ¿Por qué aceptó que me quedara anoche? Podría haberme enviado inmediatamente con los Álvarez». Rodrigo la observó durante un largo momento, sus ojos grises estudiándola con esa intensidad desconcertante. «Porque a pesar de las aspiraciones románticas de mi hermana, ella tenía razón en una cosa.
Los caminos no son seguros después del anochecer. Han habido asaltos. No podía, en buena conciencia, enviarte a un peligro potencial. Entonces fue solo por caballerosidad, dijo Inés, sintiendo una punzada de algo que podría haber sido decepción si ella fuera lo suficientemente tonta como para albergar esperanzas. Principalmente, algo cruzó por su rostro. Aunque debo admitir que Leonor tampoco estaba completamente equivocada sobre los Álvarez. Sus hijos son difíciles. La última institutriz dejó el trabajo después de que el mayor le pusiera una serpiente en su habitación. Inés casi dejó caer su taza. ¿Una serpiente? ¡Viva!, confirmó Rodrigo con el más leve indicio de diversión en su voz. ¡Y grande! La pobre mujer tuvo que ser tratada por palpitaciones. Quizás debería reconsiderar mi decisión de trabajar allí, murmuró Inés, aunque ambos sabían que no tenía muchas opciones. Quizás deberías. Rodrigo se levantó, terminando claramente la conversación. Pero esa es tu decisión. Sebastián, mi cochero, estará listo en 1 hora para llevarte a donde necesites ir. Gracias, dijo Inés, poniéndose de pie también, por su hospitalidad y su honestidad. Rodrigo se detuvo en el umbral de la puerta. Sin volverse, dijo: Leonor tiene razón en algo más, aunque me cueste admitirlo. Tú tienes algo, una fortaleza tranquila. Quien sea que gane tu lealtad, señorita Méndez, será afortunado. Y se fue antes de que ella pudiera responder. Inés se quedó allí, con el corazón latiendo demasiado rápido, preguntándose qué diablos acababa de pasar. Pasó la siguiente hora paseando por los jardines, intentando aclarar su mente. Las rosas estaban en plena floración, llenando el aire con su perfume dulce. Escuchó voces y encontró a un grupo de trabajadores de la hacienda descansando bajo un árbol, comiendo su desayuno matutino. Cuando la vieron, se pusieron de pie con respeto, quitándose las gorras. «Buenos días, señorita», dijo el mayor, un hombre de rostro curtido y manos callosas. «Buenos días», respondió Inés con una sonrisa. «Por favor, no dejen que los interrumpa». «¿Es usted la nueva dama de la casa?», preguntó una mujer joven con un bebé en brazos, sus ojos llenos de esperanza. «Oh, no», Inés se apresuró a corregir. «Solo soy una invitada de paso». La decepción en sus rostros fue palpable. El hombre mayor intercambió miradas con los demás antes de hablar. «Disculpe mi atrevimiento, señorita, pero la casa necesita una dama. El patrón, don Rodrigo, es un buen hombre, justo y generoso. Pero desde que perdió a su esposa, es como si él también hubiera muerto un poco». «No es asunto mío», dijo Inés suavemente, aunque algo en su pecho se apretaba. «Tal vez no», admitió el hombre. «Pero la señorita Leonor nos habló de usted esta mañana temprano. Dijo que quizás se quedaría. Y todos rezamos para que sea cierto, señorita. Esta casa necesita luz otra vez». Antes de que Inés pudiera responder, una niña pequeña salió corriendo de entre los árboles, persiguiendo a un cachorro. Chocó directamente contra las piernas de Inés, quien apenas logró mantener el equilibrio. «¡María!». La mujer con el bebé la llamó con voz severa. «¿Qué te he dicho sobre correr sin mirar?». «Lo siento, mamá». La niña levantó sus grandes ojos marrones hacia Inés. «¿Te lastimé, señora?». «Para nada». Inés se arrodilló para estar a su altura, acariciando el cabello despeinado de la niña. «¿Cómo se llama tu perro?». «Trueno, porque corre rápido como un trueno. El patrón me lo dio cuando nació. Dijo que una niña necesita un amigo que la proteja». Sus ojos brillaban con adoración al hablar de Rodrigo. Inés miró hacia la casa, donde alcanzaba a ver la figura de Rodrigo desde una ventana del segundo piso, observándolos. Cuando sus ojos se encontraron, él no apartó la mirada inmediatamente, y hubo algo en ese momento, algo eléctrico y desconcertante, que hizo que Inés se pusiera de pie rápidamente. «Debo irme», dijo a los trabajadores. «Ha sido un placer conocerlos». Cuando volvió a la casa,
Leonor la estaba esperando en el vestíbulo, envuelta en una bata de seda color marfil, su cabello suelto sobre los hombros. «Ah, ahí estás», sonrió con malicia. «He tomado una decisión». «¿Una decisión?» Inés sintió un escalofrío de aprensión. «Sí, no puedes ir con los Álvarez. Sería un desperdicio terrible de tu talento y tu potencial. Así que...» Hizo una pausa dramática. «Le he escrito una carta a la señora Álvarez explicándole que hubo un cambio de planes y que te has quedado aquí». «¿Qué?» Inés sintió que el mundo se inclinaba. «¿Cómo se atreve? Ese era mi trabajo, mi única oportunidad de ser miserable», completó Leonor sin inmutarse. «Créeme, querida, te he hecho un favor. Y antes de que protestes más, ya he hablado con Rodrigo. Necesitamos una dama de compañía, alguien que me ayude con la correspondencia, la administración de la casa, los eventos sociales. El sueldo es 3 veces lo que te pagarían los Álvarez. Tienes tu propia habitación, comida incluida y los domingos libres». Inés la miraba boquiabierta. ¿Rodrigo aceptó esto? Bueno, Leonor tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada. No exactamente aceptó, más bien no se opuso cuando lo mencioné durante el desayuno. Eso no es lo mismo. En el mundo de Rodrigo, no oponerse es prácticamente un entusiasta sí. Leonor tomó las manos de Inés entre las suyas. «Por favor, Inés, quédate, al menos un mes. Si después de ese tiempo decides que esto no es para ti, personalmente te llevaré a donde quieras ir y te pagaré 3 meses de salario adelantado. ¿Qué dices?» Inés sabía que debería decir que no. Sabía que quedarse en esta casa, cerca de ese hombre, con sus ojos grises llenos de dolor y su presencia que la hacía sentir cosas que no tenía derecho a sentir, era peligroso. Sabía que los planes de Leonor eran transparentes y condenados al fracaso. Pero también sabía que no tenía muchas opciones y que en el fondo, una parte de ella, la parte estúpida e irracional, quería quedarse. «Un mes», dijo finalmente, «pero con una condición, no más planes matrimoniales. Si me quedo, es como su dama de compañía, nada más». «Por supuesto», aceptó Leonor demasiado rápido, sus ojos brillando con victoria. «Nada más». «Mentirosa», pensó Inés, pero ya era demasiado tarde. Había aceptado, y mientras Leonor la arrastraba escaleras arriba, parloteando sobre todas las tareas que tendrían juntas, Inés miró hacia atrás y vio a Rodrigo en el pasillo, observándola. Su expresión era inescrutable, pero por un segundo, solo un segundo, Inés habría jurado ver alivio en su rostro. Los siguientes días se convirtieron en semanas, y las semanas comenzaron a tejer la rutina de una nueva vida. Inés se sumergió en sus deberes con la eficiencia que había aprendido de años de necesidad. Ayudaba a Leonor con la correspondencia interminable, invitaciones a eventos sociales, respuestas a solicitudes benéficas, cartas a familiares distantes. Supervisaba las entregas de los proveedores, mantenía los libros de cuentas de la casa y organizaba el comedor para las cenas que Leonor insistía en dar cada 2 semanas. Pero lo más extraño, lo más desconcertante, era cómo Inés se encontraba cada vez más consciente de Rodrigo. Su presencia llenaba la casa incluso cuando no estaba físicamente presente. Escuchaba sus pasos en el corredor a las 6 de la mañana cuando salía a inspeccionar los campos. Notaba cuando regresaba al mediodía, con el cabello despeinado por el viento y las botas polvorientas. Percibía su presencia en la biblioteca cada noche después de la cena, donde trabajaba hasta tarde con libros de contabilidad y documentos legales. Rodrigo era cortés, distante y raramente iniciaba conversaciones, pero Inés comenzó a notar pequeñas cosas. Cómo se aseguraba de que su café estuviera siempre fresco por las mañanas. Cómo había instruido a los jardineros para que cortaran rosas frescas cada día para el escritorio donde ella trabajaba.
cómo sus ojos la seguían cuando ella no estaba mirando, aunque siempre apartaba la vista cuando ella lo atrapaba. Una tarde lluviosa, mientras Inés revisaba los inventarios de la despensa con la cocinera, escuchó voces elevadas desde el estudio de Rodrigo. Una era la suya, grave y controlada, pero con un filo de rabia. La otra era desconocida, más aguda, suplicante. Por favor, don Rodrigo, solo necesito 3 meses más. La cosecha fue mala este año, pero el próximo... Me dijiste lo mismo el año pasado, Tomás. La voz de Rodrigo no daba tregua. Y el año anterior. He sido más que paciente, pero hay límites. Mi familia, don Rodrigo. Tengo 5 hijos. Si me quita las tierras no tendremos dónde ir. Hubo un silencio largo. Luego, Rodrigo habló con un tono más suave. No voy a quitarte las tierras, pero necesito un pago, al menos parcial, antes de fin de mes. Tienes ganado, 2 vacas y un toro. Véndelos. Usa ese dinero para pagar la mitad de lo que me debes. El resto lo congelaré hasta la próxima cosecha. Pero, Tomás, esta es la última vez. Si el próximo año no puedes pagar, tendré que tomar medidas más severas. Gracias, don Rodrigo. Gracias. El hombre sonaba al borde del llanto. Dios lo bendiga. Cuando Tomás salió del estudio, pasó junto a Inés con la cabeza gacha, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Inés se quedó allí, pensando en lo que había escuchado. Rodrigo tenía reputación de ser un patrón justo pero firme. Ahora entendía por qué los trabajadores hablaban de él con tal respeto. ¿Estabas escuchando? La voz de Rodrigo desde la puerta del estudio la sobresaltó. No intencionalmente, respondió Inés, enfrentando su mirada sin disculparse. Las voces atravesaban las paredes. Entonces escuchaste que soy un cobrador de deudas sin corazón. No había emoción en su voz, solo una especie de resignación. Escuché a un hombre tratando de equilibrar la compasión con la responsabilidad, corrigió Inés, y haciendo concesiones que probablemente no debería hacer, desde una perspectiva estrictamente financiera. Rodrigo la miró con sorpresa genuina. Así que no me juzgas por exigir pagos a un hombre con 5 hijos. Lo juzgaría más si dejara que se aprovechara de su bondad hasta el punto de arruinar estas tierras y a todos los que dependen de ellas. Inés se acercó un paso. Una hacienda no puede funcionar con sentimientos solos. Necesita estructura, y a veces estructura significa límites difíciles. Algo cambió en la expresión de Rodrigo. Su mirada se suavizó, y por primera vez Inés vio un atisbo de sonrisa tocando las comisuras de sus labios. Has estado estudiando los libros de cuentas. Leonor me dio acceso, admitió Inés, y tengo cierta facilidad con los números. Más que cierta, dijo Rodrigo. Vi las anotaciones que hiciste en los márgenes. Las sugerencias de reorganización del presupuesto mensual son inteligentes. El corazón de Inés latió más rápido. ¿No le molesta que haya tomado tales libertades? Al contrario, Rodrigo dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. Me gustaría que me mostraras tus ideas con más detalle. Si tienes tiempo esta noche después de la cena, Rodrigo, ahí estás. Leonor apareció en el pasillo, envuelta en un chal de lana. El alcalde está aquí para verte. Dice que es urgente. Algo sobre los nuevos impuestos. El momento se rompió como cristal. Rodrigo se alejó, la máscara de indiferencia volviendo a su lugar. Hazlo pasar a mi estudio. Se volvió hacia Inés. Discúlpame, esta conversación tendrá que esperar. Por supuesto, murmuró Inés, ignorando la punzada de decepción en su pecho. Pero esa noche, después de la cena, cuando Inés estaba en su habitación preparándose para dormir, escuchó un golpe suave en su puerta. Cuando abrió, encontró a Marta con una nota. De parte del patrón, señorita. Inés desdoblaba el papel con manos temblorosas. La caligrafía era fuerte, angular, definitivamente masculina. Biblioteca. Si todavía estás despierta. R.M.
Debería haber ignorado la nota. Debería haberse metido en la cama y olvidado toda esta situación imposible. Pero en cambio, se puso su bata sobre el camisón, encendió una vela y bajó las escaleras silenciosamente. La biblioteca estaba en penumbra, iluminada solo por el fuego en la chimenea y unas pocas lámparas de aceite. Rodrigo estaba junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín con una copa de brandy en la mano. «Pensé que no vendrías», dijo sin volverse. «Pensé que no debería», admitió Inés, cerrando la puerta tras ella. «Pero mi curiosidad venció a mi sentido común». Rodrigo se volvió finalmente. Había algo diferente en él esta noche. Su chaleco estaba desabrochado, su camisa abierta en el cuello, el cabello despeinado como si hubiera pasado los dedos por él repetidamente. Parecía menos una figura de autoridad y más humano. «Quería hablar contigo, lejos de mi hermana y sus oídos curiosos». Señaló el escritorio donde estaban desplegados los libros de cuentas. «Tus sugerencias para la reorganización del presupuesto las he revisado. Son excelentes. Implementarlas podría ahorrar a la Hacienda miles de reales al año». «Me alegra haber sido útil», dijo Inés, sin saber bien cómo responder a un cumplido tan directo. «Pero eso no es realmente por lo que quería hablar contigo». Rodrigo dejó su copa y se acercó a ella, deteniéndose a una distancia que era apropiada, pero que de alguna manera se sentía íntima. «Inés, ¿por qué estás realmente aquí? ¿A qué se refiere? En esta casa, en San Miguel del Valle. ¿Qué estás huyendo?» Inés sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué le hace pensar que estoy huyendo?» «Porque reconozco la mirada», dijo Rodrigo suavemente. «La he visto en mi propio espejo durante 3 años. Es la mirada de alguien que está tratando de sobrevivir, de encontrar un lugar en un mundo que ya no tiene sentido». Por un momento, Inés consideró mentir. Pero había algo en esos ojos grises, algo vulnerable y honesto, que desarmaba sus defensas. «Mi madre quería casarme con un hombre horrible», dijo finalmente. «Rico, pero horrible. Cuando me negué, me desheredó. Mi padre había muerto, yo no tenía hermanos. Era casarme o morirme de hambre». Se rió sin humor. «Así que elegí la tercera opción, huir». «¿Y la posición con los Álvarez?» «Era todo lo que pude conseguir con las pocas referencias que tenía. Una oportunidad de ganarme la vida de manera honesta». Inés levantó la barbilla desafiante. «No me arrepiento de mi elección». «No deberías», dijo Rodrigo, y había admiración en su voz. «Tomaste el camino difícil cuando el fácil estaba justo frente a ti. Eso requiere coraje o estupidez», murmuró Inés. «A menudo son lo mismo». Rodrigo se acercó un paso más. «Leonor tiene razón, ¿sabes? En algo que dijo esa primera noche. Yo he estado existiendo, no viviendo. Desde que Clara murió, es como si una parte de mí muriera con ella. Y la parte que sobrevivió se pregunta constantemente si debería haber sido al revés». «¿Cómo murió?», Inés preguntó suavemente, aunque no estaba segura de tener derecho a saber. «Fiebre puerperal, después de dar a luz». Rodrigo cerró los ojos. «El bebé también murió. Un niño. Duró solo 3 días. Clara aguantó 2 semanas luchando, pero la infección...» Su voz se quebró. Los médicos dijeron que no se podía hacer nada. Solo podía sostener su mano y verla consumirse. Inés sintió lágrimas picando en sus ojos. Sin pensar, extendió su mano y tocó su brazo. «Lo siento mucho». «El peor parte», continuó Rodrigo sin apartarse de su toque, «es que ella me pidió que prometiera algo. En sus últimas horas, cuando apenas podía hablar, me hizo prometer que seguiría viviendo, que no me encerraría en el dolor, que encontraría la felicidad otra vez». Abrió los ojos, y estaban brillantes. «Y he roto esa promesa cada día durante 3 años. Entonces, tal vez sea hora de empezar a cumplirla», susurró Inés. Rodrigo la miró durante un largo momento. Luego, lentamente, levantó su mano y tocó su mejilla. Su palma era cálida, áspera por el trabajo.
Cuando bajaste de ese carruaje hace 3 semanas, pensé que era solo otra complicación de las que Leonor está siempre tramando. Pero luego te quedaste, y empecé a notar cosas. Cómo tratas a los sirvientes con respeto genuino. Cómo juegas con los niños de los trabajadores. Cómo miras los campos al amanecer con esa expresión de asombro, como si nunca hubieras visto algo tan hermoso. El corazón de Inés latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Rodrigo, no me malinterpretes, dijo él, dejando caer su mano. No estoy... Mi corazón está roto, Inés. No sé si puede sanar. Y no sería justo pedirte que esperes mientras averiguo si es posible. Entonces, no me lo pidas, dijo Inés, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Solo déjame quedarme, como tu dama de compañía, como tu amiga, si estás dispuesto, sin expectativas, sin presión, solo presencia. Rodrigo la miró como si fuera un milagro que no podía entender completamente. ¿Por qué harías eso? Porque reconozco el dolor cuando lo veo, respondió Inés honestamente. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso cuando no estamos seguros de cómo tomarla. Pasó un largo momento. Luego, Rodrigo asintió lentamente. Entonces te quedas, no como dama de compañía, sino como algo más. No sé qué exactamente, pero algo importante. Eso es suficiente, dijo Inés suavemente. Esa noche marcó un cambio, sutil, casi imperceptible, pero real. Rodrigo comenzó a buscar la compañía de Inés de maneras pequeñas. La invitaba a cabalgar por las tierras mientras inspeccionaba los campos. Le pedía su opinión sobre decisiones administrativas. Compartían el desayuno temprano antes de que Leonor se despertara, en un silencio cómodo que no necesitaba llenarse con palabras. Y lentamente, como el deshielo de la primavera, algo comenzó a descongelarse en Rodrigo. Inés lo vio reír por primera vez cuando uno de los caballos le robó el sombrero del cochero. Lo vio sonreír cuando María, la pequeña hija de los trabajadores, le regaló un ramo de flores silvestres mal atado. Lo vio relajarse, poco a poco, como si estuviera recordando cómo simplemente ser, pero justo cuando todo parecía estar encontrando su lugar, el pasado llegó a reclamar lo que creía suyo. Fue una tarde a principios de noviembre cuando el carruaje llegó, negro, elegante, con el escudo de una familia noble en la puerta. Inés estaba en el jardín, leyendo bajo un árbol, cuando escuchó el sonido de las ruedas en la grava. Levantó la vista para ver a una mujer descender del carruaje. Era hermosa de esa manera que solo el dinero y la crianza pueden crear. Vestido de seda color burdeos, perfectamente ajustado, cabello rubio recogido en rizos elaborados, rostro en forma de corazón con ojos azules helados, y una expresión de superioridad absoluta. Debo estar en la hacienda equivocada, dijo la mujer, mirando a Inés de arriba abajo con desdén apenas disimulado. Pensé que esta era la residencia de don Rodrigo Mendoza Valcárcel, no un refugio para vagabundos. Inés se puso de pie lentamente, manteniendo su compostura aunque sentía que la sangre subía a sus mejillas. Esta es la hacienda de los Mendoza Valcárcel. ¿Puedo ayudarla? Puedes, dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Puedes ir a buscar a Rodrigo y decirle que doña Victoria Aranda y Fonseca ha llegado. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Inés. Victoria. Había escuchado ese nombre antes, murmurado por los sirvientes, mencionado en conversaciones cortadas cuando ella entraba. La prometida de Rodrigo, la que había estado antes de Clara. Por supuesto, dijo Inés con toda la dignidad que pudo reunir. Si me disculpa. Entró a la casa con el corazón latiendo demasiado rápido. Encontró a Rodrigo en su estudio, trabajando en correspondencia. Cuando ella entró sin llamar, él levantó la vista con preocupación. Inés, ¿qué pasa? ¿Tienes una visitante?
dijo ella, odiando cómo temblaba su voz. Doña Victoria Aranda y Fonseca. El color se drenó del rostro de Rodrigo. Se puso de pie tan rápido que casi volcó su silla. ¿Victoria está aquí? En el jardín delantero. Inés dio un paso atrás. No parecía muy contenta de encontrarme allí. Rodrigo pasó una mano por su cabello, y por primera vez desde que Inés lo conocía, pareció completamente desbalanceado. No entiendo. ¿Por qué vendría ahora? Después de todos estos años, ¿quién es ella?, preguntó Inés, aunque parte de ella no quería saber. Alguien de mi pasado, dijo Rodrigo finalmente. Alguien que pensé que había dejado atrás hace mucho tiempo. Salió del estudio con pasos rápidos, e Inés lo siguió, incapaz de resistir la necesidad de saber más. Llegaron al jardín justo cuando Leonor también aparecía, atraída por el ruido del carruaje. Victoria se volvió cuando los vio, y su rostro se iluminó con una sonrisa radiante que transformaba su belleza fría en algo deslumbrante. «Rodrigo, oh mi querido Rodrigo, ¿cuánto tiempo?». Se lanzó hacia él con gracia estudiada, tomando sus manos entre las suyas. Rodrigo permitió el contacto, pero su cuerpo estaba rígido, su expresión cautelosa. «Victoria, esta es una sorpresa maravillosa, espero». Ella lo soltó y se volvió hacia Leonor. «Leonor, querida, te ves divina como siempre». «Victoria», respondió Leonor, con notablemente menos entusiasmo. «No esperábamos verte. ¿A qué debemos el honor de tu visita? ¿No puedo visitar a viejos amigos?». Victoria rió, pero había un filo en su voz. Luego sus ojos se posaron en Inés, evaluándola con la precisión de un halcón divisando una presa. «¿Y quién es esta encantadora joven?». «Inés Méndez», dijo Rodrigo antes de que Inés pudiera hablar. «Ella trabaja con Leonor». El dolor de ser reducida a una simple empleada fue agudo, pero Inés mantuvo su rostro neutro. «Encantada de conocerla, doña Victoria». «Estoy segura», respondió Victoria con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Luego, volviéndose completamente hacia Rodrigo, como si Inés hubiera dejado de existir. «Rodrigo, debemos hablar, en privado. Tengo noticias importantes que afectan tu futuro, nuestro futuro». Inés sintió que algo se rompía en su pecho. Sin decir palabra, se dio vuelta y entró a la casa, ignorando la mirada de Leonor que parecía gritar «¡No te vayas!». Subió a su habitación y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Se sentó en la cama, respirando profundamente, tratando de calmarse. Era estúpido sentirse así. No tenía derechos sobre Rodrigo. Él nunca le había prometido nada. Habían compartido momentos, conexiones, pero eso no significaba. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Inés, soy Leonor, déjame entrar». Inés abrió la puerta, y Leonor entró como un torbellino, cerrando detrás de ella. «Esa mujer», siseó, «tiene el descaro del demonio». «¿Quién es ella realmente?», preguntó Inés, sentándose en la cama otra vez. Leonor suspiró y se sentó junto a ella. «Victoria y Rodrigo estuvieron prometidos hace 7 años. Él tenía 25, ella 21. Parecía perfecto en papel. 2 familias nobles, propiedades adyacentes, riqueza equivalente. Pero Victoria...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Victoria amaba más el título y la riqueza que al hombre. Cuando el padre de Rodrigo murió inesperadamente y hubo complicaciones financieras temporales, ella rompió el compromiso, públicamente, humillantemente, y él estaba destrozado, no porque la amara profundamente, sino por la traición, la humillación pública. Fue entonces cuando conoció a Clara. Ella era hija de un comerciante, sin título, pero con un corazón de oro. Se enamoraron realmente. Fue un escándalo, por supuesto, casarse tan por debajo de su posición, pero Rodrigo no le importó. Clara lo sanó. Entonces, ¿por qué Victoria está aquí ahora? Inés sentía que ya conocía la respuesta, pero necesitaba escucharla.
porque Rodrigo ahora es uno de los hacendados más exitosos de la región, porque las finanzas de su propia familia se han deteriorado, porque Leonor tomó las manos de Inés. Ve una oportunidad para reclamar lo que dejó ir, y Victoria Aranda y Fonseca nunca ha aceptado un no por respuesta. Esa noche, la cena fue un asunto tenso. Victoria había sido invitada a quedarse, las reglas de hospitalidad lo exigían, y presidía la mesa como si ya fuera la dama de la casa. Vestía un traje de noche verde esmeralda que realzaba su figura perfecta, y sus modales eran impecables. Monopolizaba la conversación, compartiendo historias de Madrid, chismes de la corte, eventos sociales a los que había asistido. Rodrigo respondía con educación pero frialdad. Leonor apenas disimulaba su hostilidad, e Inés permanecía en silencio, sintiéndose cada vez más pequeña, más insignificante, más fuera de lugar. «Rodrigo», dijo Victoria, tocando ligeramente su mano sobre la mesa, «deberías considerar venir a Madrid esta temporada. Tu presencia ha sido profundamente extrañada en los círculos apropiados». «No tengo interés en los círculos sociales de Madrid», respondió Rodrigo, retirando su mano sutilmente. «Pero un hombre de tu posición debería», insistió Victoria, «especialmente ahora que estás solo. Es hora de que retomes tu lugar en la sociedad. Es hora de que pienses en el futuro, en herederos». El silencio que siguió era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Leonor dejó su copa con un golpe seco. «Victoria, creo que estás siendo terriblemente presuntuosa». «¿Presuntuosa?» Victoria arqueó una ceja perfecta. «Querida Leonor, simplemente estoy siendo práctica. Rodrigo tiene 32 años. No puede vivir como un monje para siempre. Necesita una esposa apropiada, de su clase, alguien que entienda las responsabilidades que vienen con su posición». Sus ojos se deslizaron hacia Inés por un segundo, y el mensaje era claro. Alguien que no fuera una empleada sin nombre o fortuna. Inés sintió que algo se rompía dentro de ella. Se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de mármol. «Con su permiso, estoy cansada, me retiraré». «Inés», comenzó Rodrigo, pero ella ya estaba saliendo del comedor, caminando tan rápido como podía sin correr. No fue a su habitación. En cambio, salió al jardín donde la noche era fría y clara, con millones de estrellas brillando sobre su cabeza. Se envolvió en su chal y caminó entre las rosas, tratando de respirar, tratando de pensar. Había sido una tonta por pensar que podía pertenecer a este mundo, una tonta por creer que lo que estaba creciendo entre ella y Rodrigo podría ser algo real, algo duradero. Era una empleada, una refugiada de su propio pasado, sin familia, sin fortuna, sin futuro, más allá de este mes en esta casa. Y Victoria tenía razón. Rodrigo necesitaba una esposa de su clase, alguien que pudiera sostener su posición social, darle herederos legítimos, mantener las apariencias que su posición exigía. Inés se giró para encontrar a Rodrigo parado en el sendero detrás de ella. Se había quitado su chaqueta y enrollado las mangas de su camisa. Parecía agotado. «Lo siento», dijo ella rápidamente. «Mi comportamiento fue inapropiado. No debería haber dejado la mesa así». «Al diablo con la mesa», dijo Rodrigo acercándose. «¿Estás bien?» «Perfectamente», mintió Inés. «Solo necesitaba aire fresco». «Inés, mírame». Cuando ella finalmente levantó los ojos, Rodrigo estaba más cerca de lo que había anticipado. «Victoria no significa nada para mí. Lo que sea que vino a buscar no lo encontrará. Pero ella tiene razón», dijo Inés, odiando cómo su voz temblaba. «Necesitas una esposa apropiada, alguien de tu clase. Con tu posición, no puedes simplemente... ¿No puedo qué? ¿Elegir a quien quiero a mi lado?» Rodrigo tomó sus manos entre las suyas. «Inés, durante 3 años he vivido en un invierno emocional. No sentía nada, no quería sentir nada.
Y entonces subes de ese carruaje equivocado, con tu vestido arrugado y tus ojos llenos de determinación, y de repente hizo una pausa, buscando las palabras. De repente hay primavera otra vez. El corazón de Inés latía tan fuerte que estaba segura de que todo el valle podía escucharlo. Rodrigo, no estoy diciendo que sepa cómo hacer esto, continuó él. No estoy diciendo que no esté aterrorizado de volver a amar y volver a perder. Pero sé que cuando estás cerca, respiro más fácil. Y cuando te vi salir de ese comedor esta noche, supe que si te dejaba ir, sería el mayor error de mi vida. Tu posición social, comenzó Inés débilmente. Al diablo con mi posición social, dijo Rodrigo con fiereza. Elegí el amor sobre el título una vez cuando me casé con Clara, y fue la mejor decisión que tomé. ¿Crees que no haría lo mismo otra vez? ¿Crees que no aprendí que lo único que realmente importa es con quién compartes tu vida, no qué escudo llevan en su carruaje? Inés sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser lo que necesitas. Entonces, aprenderemos juntos, susurró Rodrigo, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. Si estás dispuesta, si quieres intentarlo. Durante un largo momento, Inés simplemente lo miró. Vio al hombre que había sido, roto por la pérdida, encerrado en dolor. Vio al hombre que estaba convirtiéndose, más vivo cada día, sonriendo más fácilmente, riendo cuando no pensaba que alguien lo miraba. Y vio al hombre que podría ser si ella era lo suficientemente valiente como para dar el paso. Sí, dijo finalmente, sí, estoy dispuesta. Rodrigo la acercó y por primera vez la besó. Fue suave, tentativo, como si tuviera miedo de romperla o romperse él mismo. Pero cuando Inés respondió, profundizando el beso, enredando sus dedos en su cabello, él gimió suavemente y la atrajo más cerca, sosteniéndola como si fuera algo precioso. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Rodrigo apoyó su frente contra la de ella. Esto va a causar un escándalo, lo sabes. ¿Más grande que el escándalo de casarte con Clara?, preguntó Inés. Probablemente. Rodrigo sonrió, una sonrisa real, completa, que transformaba su rostro. Pero valió la pena entonces, y valdrá la pena ahora. Lo que no sabían era que Victoria los observaba desde la ventana del salón, sus ojos azules helados, con furia contenida. Y cuando se retiró de la ventana, había una expresión en su rostro que prometía problemas. La tormenta llegó 2 días después, pero no desde la dirección que esperaban. Inés estaba en el pueblo, ayudando a Leonor con entregas benéficas para las familias más necesitadas, cuando escuchó el rumor. Comenzó como un murmullo en la tienda del panadero, creció a conversaciones susurradas en la plaza y explotó en declaraciones abiertas para cuando llegaron a la iglesia para visitar al párroco. La muchacha que trabajaba con don Rodrigo era una prostituta de Madrid, una mujer caída que había engañado a su camino hacia la hacienda con mentiras y seducción, y ahora, escandalosamente, tenía sus garras en el pobre don Rodrigo, quien claramente estaba demasiado afligido para ver su verdadera naturaleza. Inés se quedó helada cuando escuchó a 2 mujeres mayores discutirlo frente a la iglesia sin darse cuenta de que ella estaba a pocos pasos de distancia. Es vergonzoso, decía una, un hombre de su posición cayendo en las trampas de una cualquiera. ¿Y qué hay de doña Victoria? Ella es quien debería estar a su lado. Dicen que la muchacha incluso tiene un hijo ilegítimo escondido en algún lugar, añadió la otra, que huyó de Madrid después de que su protector la abandonara. Leonor había escuchado suficiente. Se adelantó con sus ojos, echando chispas. Doña Carmen, doña Beatriz, creo que deberían tener cuidado con repetir rumores maliciosos. La difamación es un pecado, especialmente cuando se realiza tan cerca de la casa de Dios. Las 2 mujeres
palidecieron al ver a Leonor. Señorita Mendoza Valcárcel, nosotras solo están difundiendo mentiras venenosas, plantadas por alguien con motivos malignos, interrumpió Leonor con frialdad. Y si vuelvo a escuchar una palabra de esta basura, me aseguraré de que cada familia en este pueblo sepa exactamente qué tipo de cristianas son ustedes. Las mujeres se apresuraron a entrar a la iglesia, murmurando disculpas. Pero el daño estaba hecho. Inés sentía que el mundo se inclinaba debajo de ella. «Victoria», dijo con voz hueca, «ella inició estos rumores». «Por supuesto que fue ella», espetó Leonor, tomando el brazo de Inés. «Es exactamente su estilo, veneno envuelto en seda». Para cuando regresaron a la hacienda, la historia se había extendido como fuego. Los trabajadores las miraban con una mezcla de lástima y preocupación. Los sirvientes susurraban en las esquinas. Y Victoria estaba sentada en el salón, bebiendo té con una sonrisa de satisfacción que apenas intentaba ocultar. Rodrigo estaba en su estudio, escuchando a un grupo de hombres del pueblo, líderes de la comunidad, comerciantes respetados, que habían venido a expresar su preocupación. «Don Rodrigo», decía uno, un comerciante de telas llamado Don Felipe, «entendemos que un hombre tiene necesidades, pero ser discreto es una cosa. Traer a una mujer de dudosa reputación a su casa, especialmente con su hermana presente, envía un mensaje terrible a la comunidad». ¿Dudosa reputación? La voz de Rodrigo era peligrosamente tranquila. ¿Basada en qué, exactamente? «Los rumores, don Rodrigo», dijo otro hombre, el dueño de la posada. «Toda la región está hablando. Dicen que esta mujer es una prostituta de Madrid que... Suficiente». Rodrigo se puso de pie con tanta fuerza que su silla casi se volcó. «Lo que están repitiendo son mentiras. Mentiras viles destinadas a destruir la reputación de una mujer inocente». «Pero don Rodrigo», protestó don Felipe, «¿cómo podemos estar seguros? Ella apareció de la nada, sin referencias, sin familia. Es natural que la gente tenga preguntas. Preguntas son una cosa, acusaciones infundadas son otra completamente diferente». Rodrigo caminó hacia la ventana, sus manos apretadas detrás de su espalda. «Inés Méndez es una mujer de honor e integridad. Ha trabajado incansablemente para ayudar a mi hermana. Ha mostrado bondad a todos en esta hacienda y ha demostrado ser inteligente y capaz en todo lo que hace. Pero la aparición, don Rodrigo», insistió el posadero, «¿qué dirá la gente? Su posición en la comunidad». «Mi posición en la comunidad», interrumpió Rodrigo, volviéndose para enfrentarlos, «se basa en cómo trato a las personas bajo mi cuidado, en justicia, integridad y compasión. Si eso significa defenderla contra chismes maliciosos, entonces eso es exactamente lo que haré. Pero si los rumores son falsos», dijo don Felipe cautelosamente, «entonces quizás la manera de silenciarlos sería encontrar a la señorita Méndez otra posición, en otro pueblo, donde pueda comenzar de nuevo sin esta nube sobre su nombre». La implicación era clara: enviar a Inés lejos, sacrificar su presencia para apaciguar a los chismosos y restaurar el orden social. «No», dijo Rodrigo con finalidad, «esa no es una opción». Los hombres intercambiaron miradas significativas. «Don Rodrigo», dijo don Felipe lentamente, «¿hay algo que deba saber? ¿Cuál es exactamente su relación con esta mujer?» Antes de que Rodrigo pudiera responder, la puerta del estudio se abrió. Inés estaba allí, con la espalda recta, la barbilla alta, aunque sus ojos revelaban el dolor que sentía. «Caballeros», dijo con voz clara, «si tienen preguntas sobre mí, creo que tienen derecho a hacérmelas directamente, en lugar de hablar sobre mí como si fuera invisible». Los hombres parecieron sorprendidos por su audacia. Rodrigo dio un paso hacia ella. «Inés, no tienes que...». «Sí, tengo que hacerlo», interrumpió ella suavemente. Luego se volvió hacia los hombres.
Soy Inés Méndez. Vengo de Madrid. Es cierto. Mi padre murió hace 2 años, dejándome sin protección. Mi madre quería casarme con un hombre que me habría hecho miserable, así que me negué. Me desheredó. Vine aquí buscando trabajo honesto y una oportunidad de rehacer mi vida. ¿Y los otros rumores?, preguntó don Felipe, aunque su tono se había suavizado ligeramente ante su franqueza. Son exactamente eso, rumores. Mentiras plantadas por alguien que tiene razones para querer destruirme. Inés mantuvo su mirada firme. No tengo un hijo ilegítimo. No soy ni he sido nunca una prostituta. Y cualquiera que conozca realmente mi carácter sabrá que estas acusaciones son absurdas. El problema, señorita Méndez, dijo el posadero con algo de amabilidad en su voz, es que la reputación de una mujer, una vez manchada, es difícil de restaurar, incluso si los rumores son falsos. Entonces, la pregunta es, dijo Rodrigo acercándose para estar al lado de Inés, ¿qué tipo de comunidad somos? ¿Una que permite que el veneno y la mentira dicten nuestras acciones? ¿O una que defiende la verdad y la justicia? Hubo un silencio largo. Finalmente, don Felipe suspiró. Don Rodrigo, con el debido respeto, si hubiera alguna manera de legitimizar la posición de la señorita Méndez aquí, alguna razón clara y respetable por la que ella está en su casa. La implicación quedó colgando en el aire. Rodrigo miró a Inés, y ella lo miró a él. En ese momento, ambos supieron lo que tenía que suceder. «Caballeros», dijo Rodrigo tomando la mano de Inés, «permítanme aclarar la situación. La señorita Méndez está aquí porque me he enamorado de ella, y si ella me acepta, será mi esposa». El shock en el rostro de los hombres era palpable. Pero la mayor sorpresa estaba en los ojos de Inés, que se había vuelto hacia Rodrigo con la boca abierta. «¿Rodrigo?», susurró. Él apretó su mano. «Sé que esto no es como lo planeamos. Sé que es demasiado pronto y demasiado público. Pero no dejaré que te destruyan estos rumores». Y la verdad es, sonrió, esa sonrisa que transformaba su rostro. «No quiero esperar más de todos modos». «Inés Méndez, ¿te casarías conmigo?». Las lágrimas corrían por el rostro de Inés libremente ahora. «Sí», dijo, su voz apenas más que un suspiro. «Sí, me casaré contigo». Rodrigo la acercó, besándola frente a los hombres atónitos del pueblo, declarando su compromiso de la manera más pública posible. Don Felipe finalmente encontró su voz. «Bueno, esto es inesperado, pero mis felicitaciones, don Rodrigo. Señorita Méndez». Los otros hombres murmuraron acuerdos, claramente sorprendidos, pero incapaces de objetar ante una propuesta de matrimonio directa. Salieron del estudio rápidamente, sin duda corriendo para difundir esta nueva noticia. Cuando estuvieron solos, Inés se separó de Rodrigo, limpiándose las lágrimas. «¿Acabas de proponerme matrimonio para salvar mi reputación?» «En parte», admitió Rodrigo, «pero mayormente porque es lo que quiero. Lo que he querido desde que te besé en el jardín hace 2 noches. Solo esperaba hacerlo en circunstancias más románticas, con testigos horrorizados y chismes de pueblo». Inés rió entre las lágrimas. ¿Qué podría ser más romántico? Él la abrazó cerca, hundiendo su rostro en su cabello. «Lo siento. Siento que fuiste arrastrada a esto, que Victoria envenenó al pueblo contra ti, que tuve que forzar tu respuesta de esta manera». «No la forzaste», interrumpió Inés, retrocediendo para mirarlo a los ojos, «y mi respuesta habría sido la misma sin importar cuándo preguntaras. Rodrigo, te amo. Me he enamorado de ti a pesar de todas las razones por las que no debería. Y si Victoria cree que puede alejarnos con mentiras y veneno, entonces claramente subestimó a quien estaba enfrentando». Rodrigo la besó otra vez, más profundamente esta vez, vertiendo toda su emoción en el contacto. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento y sonriendo. «Leonor va a estar insoportablemente presumida sobre esto»,
murmuró Inés. Completamente, acordó Rodrigo. Ya puedo oír el te lo dije. Como si hubieran sido invocados, Leonor irrumpió en el estudio, con los ojos brillantes y una sonrisa gigante. Lo sabía, sabía que subiste al carruaje correcto. Oh, esto es perfecto, absolutamente perfecto. Comenzaremos a planificar inmediatamente. La boda será en la iglesia del pueblo, por supuesto, e invitaremos a... Leonor, interrumpió Rodrigo, aunque estaba sonriendo. Respira, respirar. ¿Cómo esperas que respire cuando finalmente, mi hermano testarudo está actuando en su mejor interés? Leonor abrazó a Inés con fuerza. Bienvenida a la familia, querida. Oficialmente esta vez. Pero la felicidad del momento fue cortada por el sonido de una puerta cerrándose con fuerza arriba. Victoria. Será mejor que hable con ella, suspiró Rodrigo. Yo iré, dijo Leonor con determinación. Tú has hecho suficiente. Deja que me encargue de nuestra invitada indeseada. Encontró a Victoria en su habitación de invitados, empacando furiosamente. Vas a lamentarlo, espetó cuando Leonor entró. Él va a lamentarlo, casarse con una plebeya sin nombre, sin fortuna, sin nada que ofrecer excepto... ¿Excepto amor? Interrumpió Leonor suavemente. Excepto honestidad, excepto todo lo que tú nunca pudiste darle. Ella arruinará su reputación, siseó Victoria. Lo arrastrará hacia abajo a su nivel. Las otras familias nobles lo rechazarán. Será un paria social. Entonces será un paria feliz, respondió Leonor. Algo que nunca fue mientras estuvo comprometido contigo. ¿Sabes qué vi en el rostro de mi hermano cuando hizo esa propuesta? Alegría, alegría real por primera vez en 3 años. Eso es algo que todo tu título y riqueza nunca pudieron comprarle. Victoria cerró su maleta con un chasquido violento. Esto no ha terminado. Oh, sí lo está, dijo Leonor con frialdad. Y Victoria, una palabra de advertencia. Si intentas difundir más rumores, o de cualquier manera intentas dañar a Inés, me aseguraré personalmente de que cada salón en Madrid sepa exactamente qué tipo de persona eres. Tengo amigos en la corte también, y mis cartas pueden ser muy reveladoras. El rostro de Victoria palideció. Sin otra palabra, tomó su maleta y salió de la habitación. Bajó las escaleras y subió a su carruaje. Rodrigo e Inés la vieron partir desde la ventana del estudio, sus cuerpos cerca, sus manos entrelazadas. ¿Crees que causará más problemas?, preguntó Inés. Probablemente intentará, admitió Rodrigo. Pero Victoria subestima algo importante. Ya no me importa lo que piense la sociedad, solo me importa construir una vida contigo. Los siguientes días fueron un torbellino. La noticia del compromiso se extendió por el pueblo como fuego, reemplazando rápidamente los rumores viciosos con especulación sobre la boda. Algunas de las mujeres mayores todavía fruncían el ceño con desaprobación, pero la mayoría de la comunidad parecía genuinamente feliz por don Rodrigo. Leonor tomó el mando de los preparativos de la boda con entusiasmo casi militar. Trajo a una costurera del pueblo para que hiciera un vestido de novia para Inés, seda color marfil con encaje delicado en las mangas y el cuello. Organizó flores, música, un banquete de bodas que alimentaría a medio pueblo. Pero en medio de todo este caos alegre, Inés tenía momentos de duda profunda. Una noche, 3 días antes de la boda, estaba en su habitación mirando el vestido de novia cuando escuchó un golpe en la puerta. «Adelante», llamó. Rodrigo entró todavía vestido con su ropa de trabajo, con el cabello despeinado por el viento. «No puedo dormir», dijo simplemente. «Yo tampoco», admitió Inés. Él se acercó, tocando gentilmente el encaje del vestido. «¿Dudas?» «Algunas», confesó Inés. «No sobre ti, sobre si soy suficiente para esto, para este mundo, esta vida, esta posición. Rodrigo, no sé cómo ser la esposa de un hacendado. No sé cómo manejar eventos sociales o negociar con familias nobles o...» «Inés», él tomó sus manos, callándola. Clara tampoco lo sabía.
Su padre era un comerciante de telas. Ella aprendió. Y no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Por mí, por nosotros. Sus ojos se suavizaron. No necesito que seas perfecta, solo necesito que seas tú. Pero la gente hablará, ya están hablando. Que hablen, dijo Rodrigo con fiereza. Su opinión significa menos que nada para mí. Inés, he pasado los últimos 3 años viviendo para la aprobación de otros, tratando de ser el patrón perfecto, el hermano perfecto, el viudo devoto perfecto, y me estaba muriendo por dentro. Tú me trajiste de vuelta a la vida, me hiciste recordar que hay más en la existencia que el deber y la obligación. Me hiciste querer más. Las lágrimas picaban en los ojos de Inés. Te amo, tanto que me asusta. Yo también, susurró Rodrigo. Después de Clara juré que nunca volvería a amar. El dolor de perderla casi me destruyó, y ahora amar otra vez es terrorizante. Pero, sonrió, limpiando sus lágrimas, también es la cosa más viva que he sentido en años. Se quedaron así, sostenidos en silencio, encontrando consuelo en la presencia del otro. Finalmente, Rodrigo se obligó a apartarse. Debería irme. Es tarde y Leonor me matará si aparezco en tu habitación a estas horas. Probablemente, acordó Inés, aunque no quería que se fuera. En la puerta, Rodrigo se detuvo. Inés, una cosa más. Después de la boda, si quieres visitar la tumba de Clara, dar tus respetos. Quiero que sepas que está bien. Ella fue una parte importante de mi vida. No pretenderé que no existió. Inés asintió, conmovida por su honestidad. Me gustaría eso. Creo que me gustaría agradecerle por amarte lo suficiente como para hacerte prometer que vivirías, por prepararte para amar otra vez. Rodrigo la miró con tal adoración que Inés sintió que su corazón podría estallar. ¿Cómo tuve tanta suerte de encontrarte? Subí al carruaje equivocado, respondió Inés con una sonrisa. O tal vez, su sonrisa se suavizó. Subí al único carruaje correcto en mi vida. La mañana de la boda amaneció clara y brillante. Inés se despertó temprano, su corazón latiendo con una mezcla de nervios y anticipación. Marta entró con una bandeja de desayuno, aunque Inés apenas podía comer, y luego comenzó el proceso de prepararla. El vestido de novia era más hermoso de lo que Inés había imaginado. La costurera había bordado pequeñas rosas en el encaje, un detalle que hizo que Inés llorara cuando las notó. Marta arregló su cabello en rizos suaves, entrelazando pequeñas flores blancas. Un velo simple completaba el conjunto. Cuando finalmente se miró en el espejo, Inés apenas se reconoció. La mujer que la miraba de vuelta parecía una princesa de cuento de hadas, no una refugiada sin dinero que había subido al carruaje equivocado hace apenas 2 meses. «Estás radiante», dijo Leonor desde la puerta, entrando con un ramo de rosas blancas. «Mi hermano va a desmayarse cuando te vea. ¿Está nervioso?», preguntó Inés. «Terriblemente», rió Leonor. «Casi se afeitó 2 veces esta mañana. Mira», extendió un pequeño paquete envuelto en seda. «Esto es para ti, de parte de Rodrigo». Con manos temblorosas, Inés desenvolvió el paquete. Dentro había un collar de perlas con un colgante, un pequeño corazón de plata con 2 nombres grabados. Clara en un lado, Inés en el otro. «Él quería que supieras», explicó Leonor suavemente, «que no estás reemplazando a Clara, que ambas tienen su propio lugar en su corazón, que amar otra vez no significa olvidar el primer amor». Inés apretó el collar contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente ahora. «¿Cómo pudo? Porque te ama», dijo Leonor simplemente. «Y porque finalmente ha aprendido que el corazón humano es lo suficientemente grande como para sostener más de un amor a la vez». La iglesia del pueblo estaba llena. Toda la comunidad había venido, trabajadores de la hacienda, comerciantes del pueblo,
familias de las aldeas vecinas. Las opiniones sobre el matrimonio todavía estaban divididas, pero la curiosidad y el respeto por don Rodrigo habían traído a casi todos. Cuando Inés entró en la iglesia del brazo de Leonor, quien había insistido en tener ese honor, el murmullo de conversación se detuvo. Todas las cabezas se volvieron, y al final del pasillo, junto al altar, Rodrigo esperaba. Vestía de negro formal, su cabello peinado hacia atrás, su rostro limpio afeitado, pero fue su expresión lo que hizo que el corazón de Inés se detuviera. Asombro puro y sin filtro, como si estuviera viendo un milagro. Mientras Inés caminaba hacia él, pasando filas de rostros curiosos, rostros amables, algunos rostros que todavía mostraban desaprobación, mantuvo sus ojos fijos en Rodrigo. Él era su ancla, su futuro, su elección. Cuando llegó al altar, Leonor le entregó al párroco con una sonrisa traviesa. «Cuídala, hermano, o responderás ante mí, con mi vida», prometió Rodrigo, tomando las manos de Inés en las suyas. El padre Miguel, el párroco que había conocido a Rodrigo desde que era un niño, sonrió con calidez mientras comenzaba la ceremonia. «Queridos hermanos, estamos reunidos aquí». Inés apenas escuchó las palabras. Estaba demasiado perdida en los ojos grises de Rodrigo, en el calor de sus manos sosteniendo las suyas, en la realidad de que esto estaba sucediendo realmente. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo habló con voz clara y firme. «Yo, Rodrigo Mendoza Valcárcel, te tomo a ti, Inés Méndez, como mi esposa. Prometo amarte, honrarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu refugio en las tormentas, tu alegría en los días felices y tu socio en todas las cosas. Prometo vivir plenamente, como una vez juré que lo haría, porque ahora tengo una razón para hacerlo». Las lágrimas corrían por el rostro de Inés mientras respondía. «Yo, Inés Méndez, te tomo a ti, Rodrigo Mendoza Valcárcel, como mi esposo. Prometo amarte con todo mi corazón, sostener tu alegría y tu dolor, y caminar a tu lado a través de todo lo que la vida nos traiga. Prometo honrar el amor que vino antes de mí y construir un futuro digno de ese sacrificio». El padre Miguel los declaró marido y mujer, y cuando Rodrigo besó a Inés, la iglesia estalló en aplausos. No fue unánime, algunos todavía fruncían el ceño, pero fue abrumadoramente positivo. El banquete de bodas se llevó a cabo en los terrenos de la hacienda, con mesas largas dispuestas bajo los árboles, música de violines y guitarras, y suficiente comida para alimentar a un ejército. Los trabajadores bailaban con sus familias, los comerciantes del pueblo comían y bebían con entusiasmo, y lentamente, incluso los más escépticos parecían relajarse. Inés bailó con Rodrigo bajo las estrellas, riendo cuando él pisó su pie, sintiendo que su corazón podría estallar de felicidad. Bailó con los trabajadores, quienes la llamaban Doña Inés, con verdadero afecto. Bailó con los niños, quienes gritaban de alegría mientras ella los hacía girar, y cuando la noche se profundizó y los invitados comenzaron a partir, Rodrigo tomó su mano y la guió hacia la casa. Subieron las escaleras juntos, hacia las habitaciones que ahora compartirían como marido y mujer. En la puerta, Rodrigo se detuvo. «Inés, si necesitas tiempo, si esto es demasiado rápido». Ella lo silenció con un beso. «He esperado toda mi vida para sentirme así. No necesito más tiempo». Esa noche, en la oscuridad de su habitación, Rodrigo le hizo el amor con una ternura que hizo llorar a Inés. Y después, mientras yacían entrelazados, escuchando la respiración del otro, Rodrigo susurró: «Gracias». «¿Por qué?», preguntó Inés, trazando patrones en su pecho. «Por subirte al carruaje equivocado, por quedarte, por amarme incluso cuando yo apenas podía amarme a mí mismo, por traer primavera de vuelta a mi vida».
Inés sonrió en la oscuridad. El destino, ¿recuerdas? Leonor dijo que a veces el destino nos pone exactamente donde necesitamos estar. Tu hermana es irritantemente sabia, murmuró Rodrigo. Nuestra hermana, corrigió Inés. Ahora es nuestra hermana. Los meses que siguieron trajeron ajustes, desafíos y momentos de duda. Algunos de la sociedad noble local rechazaron invitar a Rodrigo e Inés a sus eventos. Algunos comerciantes trataron de aprovecharse, asumiendo que Inés era menos capaz que Rodrigo en los negocios. Se equivocaron amargamente cuando ella negoció precios más bajos con una combinación de encanto y astucia. Pero lentamente la comunidad comenzó a ver lo que Rodrigo y Leonor siempre habían visto, que Inés era fuerte, inteligente y genuinamente bondadosa. Organizó clases de alfabetización para los hijos de los trabajadores. Estableció un sistema de cuidado para las mujeres embarazadas en la hacienda. Trabajó junto a Rodrigo en los campos durante la cosecha, ganándose el respeto incluso de los más escépticos. Y cuando, 6 meses después de su boda, Inés anunció que estaba embarazada, la alegría en la hacienda era palpable. Rodrigo estaba aterrorizado. Los recuerdos de perder a Clara y su hijo aún lo atormentaban. Pero Inés era fuerte y saludable, y el médico del pueblo no veía razón para preocuparse. El día que nació su hijo, un niño robusto con los ojos grises de su padre y el cabello oscuro de su madre, Rodrigo lloró. Sostuvo a su hijo con manos temblorosas. Presionó su rostro contra el cabello sudoroso de Inés y susurró, «Gracias», una y otra vez. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Inés, exhausta pero radiante. «Miguel», dijo Rodrigo sin dudar, «por el padre que nos casó. Y si me lo permites, su segundo nombre podría ser Carlos, por el hijo que perdí». «Miguel Carlos», repitió Inés probando el nombre. «Es perfecto». 3 años después, mientras Inés observaba a su hijo correr por los jardines persiguiendo mariposas, con Rodrigo riendo detrás de él, apenas podía creer que esta era su vida. La mujer que había subido al carruaje equivocado, sin dinero, sin familia, sin futuro, ahora era doña Inés Mendoza Valcárcel, esposa amada, madre feliz y corazón de una comunidad próspera. Leonor se unió a ella en el banco del jardín, su propia barriga redondeada con su primer hijo. Finalmente se había casado con un profesor de la Universidad de Madrid que amaba más su mente que su título. «¿Alguna vez piensas en ello?», preguntó Leonor. «En ese día, en cómo un simple error cambió todo». «Todo el tiempo», admitió Inés. «Pienso en la institutriz que se suponía que debía ser, en los niños terribles de los Álvarez que nunca conocí, en cómo mi vida entera giró en un segundo». «¿Te arrepientes?». Inés miró a su esposo y su hijo, riendo juntos en el sol. Miró la casa que ahora era su hogar, las tierras que ayudaba a administrar, la comunidad que había aprendido a amar. Sintió el peso del collar que Rodrigo le había dado, con los nombres de ambas mujeres que había amado, reconociendo que el corazón podía sostener múltiples amores sin disminuir ninguno. «Ni por un segundo», dijo Inés, sonriendo. «A veces el carruaje equivocado te lleva exactamente al lugar correcto». Y mientras el sol se ponía sobre la hacienda Mendoza Valcárcel, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Inés supo con total certeza que su viaje, que había comenzado con un simple error, la había llevado finalmente a casa. Queridos oyentes, así termina nuestra historia de Inés y Rodrigo, un recordatorio de que a veces los errores más grandes de la vida son en realidad disfraces para las bendiciones más grandes, que un carruaje equivocado puede llevarte al destino correcto y que el amor verdadero puede florecer incluso en el suelo más jocoso.